Cadenas de caracteres como vector de letras. Unidad 4. Arreglos y listas en Python. El computador en su forma más básica maneja solo números binarios. Internamente hace una conversión para poder mostrar texto en pantalla, en la impresora o en otros medios. Una de las formas de manejar el texto es el de cadena de caracteres, que básicamente son símbolos que se muestran uno atrás de otro como fichas para formar palabras, oraciones, frases, párrafos o un texto completo. Para explicar el concepto utilizamos el ejemplo del juego de Scrabble, donde se observa que cada una de las letras representa una ficha. Cada una de estas fichas le vamos a llamar un carácter. De la imagen podemos deducir que una palabra se forma de la unión de varios caracteres, por lo que podemos manejarlo como un vector. Por ejemplo, si la palabra fuese manzana, pedimos el tamaño del vector palabra, nos va a responder que tiene 7 letras. Las contamos y vemos que son 7 letras. Cada una de las letras la podemos referenciar por su posición o índice. En este caso, palabra de 0 corresponde a la primera letra del vector palabra. Palabra de 4 corresponde a la cuarta posición en el vector de palabras. Unir varias palabras pueden formar una oración y el mismo concepto se maneja aquí como concatenar. Para concatenar debemos disponer de al menos dos palabras que si las concatenamos usando el símbolo más, podemos obtener el inicio de una frase, el saber. Sin embargo, vemos que se han unido las dos palabras sin separarlas por espacio, por lo que corregimos y la frase se genera como la concatenación de la palabra uno concatenado con un espacio y concatenado con la palabra 2. Siendo así, el inicio de la frase se conforma como el saber. Si existe otra cadena, se pueden concatenar como acumuladores. Todo lo que ya tenía en frase concatenado con un espacio y concatenado con la cadena 1. Siendo así, se obtiene la frase completa. Hay que tomar en cuenta que los caracteres, al ser dibujos sobre pantalla, como las fichas, se requiere un dibujo diferente para mayúsculas o minúsculas, inclusive las letras con tilde. Razón por la que debemos diferenciar que no es lo mismo una A minúscula que una A mayúscula. Debe ser posible convertirlas entre sí. Podemos usar la instrucción upper y la instrucción lower para mayúsculas y minúsculas. La diferencia que se da entre dos letras se puede mostrar en el ejemplo de si la letra 1 fuese la D y queremos comparar la D minúscula con la D mayúscula, el resultado va a ser falso. También podemos comparar el orden de las letras. Por ejemplo, si la letra D, que es la letra 1, se encuentra delante de la letra G en el orden alfabético, eso es falso. Pero la letra 1 se encuentra por delante de la letra A en el orden alfabético, esto es verdadero. Para explicar mejor el concepto, utilizamos un ejercicio. En este ejercicio se requiere hacer un algoritmo para contar las palabras en una frase. En este caso, como un clasificado del periódico, como el ejemplo que se indica a continuación. Para contar las palabras, vamos a observar las características que separan la palabra en esta frase. La primera son los espacios. Siendo así, mostramos cómo desarrollar el algoritmo en Python. Iniciamos con la plantilla básica e indicamos en el bloque de inicio la referencia. Para la forma básica del ejercicio no requerimos importar librerías. En el bloque de ingreso vamos a indicar que la frase es la que nos dan en el ejercicio. Por ser texto, la ponemos entre apóstrofes y continuamos con el ejercicio. Recordamos que si una frase o texto se maneja como un vector, utilizaremos las operaciones de vectores. Por ejemplo, el número de caracteres que tiene la frase se obtiene con la instrucción len. Podemos mostrar su valor en la salida. Podemos recorrer todo el vector, que ahora se llama cadena, y buscar los espacios en blanco. Indicamos que empezamos con la primera letra de la frase y nos preguntamos si es que la letra de la frase en la posición I como índice
resulta ser un espacio. Si fuese un espacio, necesitamos contar el espacio. Las reglas para contadores es que todo contador tiene que ser inicializado. Entonces, inicializamos contar con 0 al inicio de las operaciones. Siendo así y habiendo analizado la primera letra, podemos realizar el análisis de las siguientes, cambiando el índice en 1 como contador i más 1. Para hacer el recorrido de todo el vector, repetimos hasta que el valor de i supere o sea igual al valor de n, que es el tamaño del vector. Ubicamos el bloque y podemos revisar la variable contar, que lo que nos dice son los espacios encontrados. Y observamos que el número de espacios encontrados son 10. Sin embargo, debemos considerar que si una frase tiene 2 palabras, solo tienen un espacio que la separa. Si son 3 palabras, hay 2 espacios. Quiere decir que el número de palabras encontradas es el contador más 1. Por lo que en la salida lo que nos interesa es mostrar la cantidad de palabras encontradas. Ejecutamos nuevamente y vemos que se muestran 11 palabras encontradas. Puede darse el caso de que un usuario, por ahorrarse el costo de publicar el clasificado que cobraría por palabra, conozca algo del algoritmo y realice el cambio de un par de espacios por una coma en el ejercicio, con lo que en lugar de tener 11 palabras, ahora tenemos 9. Debemos corregir el problema para indicar que también se debe de contar si es que en la frase también se encuentran las comas. Siendo así, ahora nos muestra 13 palabras, cuando en realidad son 11, dado que cada coma normalmente es seguida por un espacio, y las 2 comas presentadas originalmente en el problema añaden 2 palabras más, por lo que el condicional se le debe añadir cuando detecta una coma, que para contar también se debe de cumplir que en la frase, en la letra siguiente, sea diferente de un espacio. Si detecta una coma y el siguiente carácter no es un espacio, entonces añade una unidad al contador. Ejecutamos el algoritmo y ahora sí volvemos nuevamente a las 11 palabras del problema. De la misma forma se trabaja cuando se indica que las palabras también están separadas por puntos. La condición de que si la frase encuentra un punto y lo que le sigue no es un espacio, también se debe de contar. Añadimos comentarios en el bloque de salida para completar el ejercicio y completamos lo requerido. Si la frase no siempre va a ser la del ejemplo, cambiamos el bloque de ingreso a que la frase se ingrese por teclado con la pregunta escriba la frase. Al ejecutar el algoritmo nos pedirá cuál es la frase y escribimos alguna. Nos dirá que tiene 23 caracteres y tiene 5 palabras, lo cual es correcto. Probamos la misma frase separando esta vez las palabras por puntos o espacios y el algoritmo detecta la misma cantidad de palabras, lo que es suficiente para el objetivo del problema. Se desarrollarán más ejercicios con cadenas combinando los conceptos. Gracias.